hablar, ¿eh? Lo de la sorpresa también fue un poco para mí. Buenas tardes. Bueno, como todos sabemos, es un poco... Esto es muy manido, ¿no? Lo del el TAC y la resonancia son un complemento a la ecocardiografía, que indudablemente es la prueba reina para la cardiología y una alternativa no invasiva a la angiografía. Pero es verdad que pues, tiene un gran detalle de la anatomía, no solo cardiovascular, sino del pulmón, del mediastino, de la pleura, del diafragma y de áreas adyacentes, tampoco hay que olvidar, como son el cuello y el abdomen superior. 120 años separan estas imágenes, ¿no? Una es la primera radiografía, la de la más a la izquierda, es la mano de la mujer de Röntgen, que fue la primera radiografía que se obtuvo, y las imágenes de la derecha pues, son las de actualmente, ¿no? La imagen médica experimenta un cambio brutal en los últimos años y nos permite hacer reconstrucciones multiplanares, volumétricas, de superficie, una endoscopia virtual, etc. Eso nos ha facilitado mucho la vida, pero en ciertos modos, bueno, también nos la complica, ¿no? Como ahora veremos. Revisando la literatura, sorprendentemente la mayoría de los artículos que se plantean estas sorpresas y estos hallazgos son la literatura cardiológica de adultos. Fundamentalmente yo creo que porque la mayoría de la gente que se plantea qué es lo que sorprende en las pruebas es porque son informadas por cardiólogos, ¿no? En muchos centros que se informa la imagen cardíaca por cardiólogos solo. Entonces, bueno, pues yo creo que la gente debate qué es lo que nos estamos perdiendo. Entonces, la incidencia de los hallazgos no cardiológicos oscila entre el 8 y 81%, muy variable, ¿no? Pero la incidencia de hallazgos significativos también es muy variable, entre el 3 y el 68%. Y esto es porque depende de la edad de los pacientes, de la indicación del estudio, de qué definimos como un hallazgo no cardiológico y de cómo definimos un hallazgo sorpresa, un hallazgo significativo sorpresa. Y yo creo que se puede definir como un hallazgo significativo aquel que no es esperado y que realmente impacta en el diagnóstico y en el tratamiento del paciente. Muchos de estos hallazgos pueden tener una causa-efecto con la sintomatología del paciente. Por ejemplo, en los adultos los tromboembolismos pulmonares o la sarcoidosis están descritas. Y además hay que saber que estos hallazgos inesperados desencadenan múltiples procedimientos diagnósticos y terapéuticos que conllevan un aumento de los costes, que conllevan iatrogenia y que conllevan algo que no es despreciable como es la ansiedad al paciente y a la familia. Y en los adultos hay como un debate ético, médico-legal, económico, sobre lo que cuesta, sobre si hay que informarlo, sobre no hay que informarlo. Una cosa un poco curiosa, cuando menos curiosa. ¿Qué hay en los niños? Pues muy poco descrito. Y las dos series más grandes son estas del Pediatric Radiology, uno de resonancia y otro de TAC. Y viene a decir que los hallazgos no cardiovasculares son muy frecuentes en el TAC, hasta en un 83% de los pacientes. Son significativos en el 38% y la mayoría de ellos son en pulmón y en vía aérea. No es raro porque, pues, obviamente, el pulmón, ya sabéis que el TAC es muy sensible para la patología pulmonar y de la vía aérea. Y en la resonancia, esta serie describe hallazgos no cardiovasculares en un 16% de sus casos y son significativos solo en el 2% y la mayoría de ellos en el abdomen, menos en el tórax por la menor sensibilidad de la resonancia para la patología torácica, pulmonar. Pero sí podemos extraer una serie de conclusiones, ¿no? Que la edad de los niños que tienen hallazgos no cardiovasculares es menor que los que no tienen hallazgo. Es decir, que cuanto menor es el paciente, mayores sorpresas nos podemos encontrar. Y que la mayoría de los pacientes, hasta un 70%, todos estos hallazgos se relacionan con la patología subyacente. Pero en un 30% es una verdadera sorpresa, que no se relacionan. En los adultos las sorpresas sí que son mayores. Y otra conclusión es que los niños tienen menos tumores malignos. Esto es fundamentalmente porque los tumores malignos que se describen en los adultos son nódulos pulmonares que al final son adenocarcinomas o carcinomas pulmonares y el carcinoma pulmonar no es una patología pediátrica.
Pero sí que es obvio que por razones éticas médico-legales estos hallazgos significativos sí que deben ser vistos, sí que deben ser informados y, por supuesto, deben ser tenidos en cuenta. Entonces, a modo así un poco rápido, yo creo que lo mejor es ver casos, ¿no? Todos son pacientes remitidos al servicio de radiología por una causa cardiológica que tienen otros hallazgos, ¿no? En el pulmón podemos ver hallazgos tan poco relevantes como un lóbulo de lácigos, como podemos ver aquí, el lóbulo de lácigos, pero además este paciente sí que tiene un hallazgo significativo, ¿no? Tiene una sobreelevación del hemidiafragma izquierdo por una paresia diafragmática, que sí es significativo. O este otro paciente, como veis, tiene una enfermedad pulmonar difusa con un patrón en vidrio deslustrado, signos de fibrosis y además un neumotórax que había pasado desapercibido en la radiografía. O este otro paciente que se deriva por la sospecha de un shunt que no se había visto en el ecocardio, es decir, es un shunt extracardíaco por un test de burbujas, un eco con burbujas, y lo que vemos es múltiples nódulos pulmonares de diferentes tamaños, de bordes lobulados y que conectan arterias con venas, ¿no? Como hemos visto esta mañana, pues son múltiples fístulas arteriovenosas en un paciente con un Rendu-Schleierweber. Otro caso, en un paciente con endocarditis podemos ver múltiples nódulos o pseudonódulos de características acinares que son embolismos sépticos por endocarditis. Y este otro paciente, que sí es un diagnóstico conocido, ¿no? Pero podemos estadiar un poco la severidad o determinar la severidad, como en este caso con una hipertensión pulmonar por una displasia broncopulmonar, y podemos ver las múltiples imágenes de aumento de la densidad pulmonar, de la atenuación pulmonar, otras áreas hiperinsufladas y las bullas en una displasia severa. La vía aérea también es un motivo de petición frecuente y un motivo en que nos encontramos patología. Uno es, ya se ha comentado, lo buscamos de hecho, es el SLIN de la pulmonar, que tienen un alto porcentaje de patología traqueobronquial, como en este paciente, con una tráquea en T, una hipoplasia de la tráquea inferior, una salida alta, una salida traqueal del bronquio lobular superior, ¿no? O el doble arco aórtico, los anillos vasculares, pues también buscamos la patología traqueal y la podemos valorar, medir, etcétera. Pero en ocasiones sí es una verdadera sorpresa, como puede ser una estenosis del bronquio derecho que no se sospechaba. O en este otro paciente que tenemos un situs inversus, el corazón a la derecha, la cámara gástrica a la derecha y la silueta hepática a la izquierda, y además en el TAC tiene múltiples bronquiectasias, las vemos aquí, con un patrón de afectación de la vía aérea pequeña y una atelectasia de la língula con bronquiectasias también en un síndrome de Cartagener. En el mediastino, este es un ejemplo de un gran hematoma posquirúrgico. O en el abdomen, hallazgos que sí pueden ser incidentales y no relacionados con la patología cardíaca, como unos riñones en herradura, pero en ocasiones sí están relacionados con la enfermedad cardíaca, como es un situs ambiguo. Vemos el hígado en torta, la interrupción de la vena cava inferior retrohepática en continuación por lácigos, la desembocadura independiente de las venas suprahepáticas y una poliesplenia en el hipocondrio derecho. Y en otras ocasiones sí que puede justificar parte de la sintomatología del paciente. Este paciente tenía una hipoplasia pulmonar derecha, pero además se descubre una hernia diafragmática derecha con herniación hepática y un riñón único izquierdo y una génesis renal derecha. En otros casos también es esperado, ¿no? O es posible, como este paciente con una corrección cabopulmonar total, un conducto extracardíaco, y vemos una hepatopatía, una hepatomegalia del lóbulo hepático izquierdo, el lóbulo hepático derecho de menor tamaño, aunque también grande, y múltiples imágenes lineales, hipodensas, con este aspecto de hígado congestivo. Y para acabar, músculo esquelético y columna también tiene múltiples hallazgos. En ocasiones nos pueden ayudar al diagnóstico, como en este paciente con una estenosis de la rama pulmonar izquierda, y además tiene múltiples vértebras con estas hendiduras sagitales, que son vértebras en mariposa. Esto nos ayuda al diagnóstico de un síndrome de Alagille. O en ocasiones como el síndrome de Marfan, que vemos la dilatación, el paciente se seguía por la dilatación de la aorta ascendente y el aneurisma de la descendente, y vemos que además tiene una deformidad de la caja torácica. En este caso es una deformidad en quilla, muchas veces vemos que a veces puede simular
o causar patología, el pectus excavatum, y en este caso además tiene una gran imagen quística que va desde el conducto raquídeo y sale por el agujero de conjunción, que es un mielocele o un quiste radicular en el contexto de un Marfan. Y en otras ocasiones, un ejemplo de un hallazgo incidental, una hidrosiringomielia en un paciente con una tetralogía de Fallot, y tenemos este hallazgo, ¿no? Esta dilatación de la cavidad en la médula, que a veces puede no tener trascendencia, pero en ocasiones se relaciona con una enfermedad de Chiari o con tumores por encima. Y para concluir, decir que los hallazgos no cardiovasculares son muy frecuentes en los estudios de TAC y resonancia cardíacos. Algunos son esperados y conocidos y otros muchos no, que pueden suponer un impacto muy importante en el manejo del paciente, que es importante interpretarlos adecuadamente, informarlos y comunicar los hallazgos significativos para que no pasen desapercibidos ni a los radiólogos ni a sus médicos peticionarios. Muchas gracias.